Amigues, ¿qué onda? El día de hoy les traigo una reflexión en este nuevo formato que quiero probar a ver qué onda. Una reflexión de chavita bien, de chavita consumida por el sistema y la imperante necesidad de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Todo esto mientras preparo un panque de plátano basándome en algunas recetas que vi en TikTok. Em, Llevo ya días pensando en cómo manejar o cómo articular estas ideas que quiero compartir hoy, porque pues ha sido como un flujo constante, como una descarga de información que pues nos he ido teniendo conforme pasan las últimas semanas, finales del mes de febrero, marzo, incluso desde que empezó el año voy sintiendo como que esta vibe. Entonces, pues también sentía como esta necesidad de compartirlo. Eh, Creo que desde que empezó este año, desde hace ya algún tiempo, como les digo, he andado súper introspectiva. Es algo que valoro y trato de valorar de cuando no sientes como esta satisfacción plena de las cosas. Y no me refiero a estar presente en el momento, sino más como a mm, un sentimiento como de no. Pues sí, de no estar haciendo algo que te llena, que también es un concepto medio difícil de abordar, qué es lo que nos llena, por qué nos llena esto y no lo otro, quizá es solo una creación de consumo, no lo sé, pero lo que me gusta de este sentimiento, lo que rescato un poco de este sentimiento, es que nos da como el espacio para cuestionar de dónde surge, ¿no? Justo como por qué nos sentimos así y no de otra manera, por qué nos molesta lo que nos molesta o por qué sentimos simplemente esto que sentimos. Eh, Últimamente es como si en redes o en mi vida cotidiana, en mi día a día, un montón de ideas no dejaran de aparecer. Hace un tiempo, leyendo un artículo sobre redes sociales, descubrí que existe esta dinámica en la que el algoritmo moldea una especie de burbuja para que pensemos o sintamos que todo lo que consumimos de manera digital es la verdad absoluta del mundo, ¿no? En mayúsculas, como de que no hay otra cosa aparte de eso que nosotros consumimos y que en ese sentido todo nuestro exterior, todo nuestro entorno, nosotros lo vemos bajo este sesgo de que es la verdad, no de que cada quien tiene como una verdad individual, ¿no? Sino que esa verdad nuestra individual es o debería ser la verdad de todos. Y bueno, este concepto a mí me tripeó mucho porque esto afecta obviamente la manera en la que percibimos lo que es real y lo que no es real, ¿no? Mm, También siento que en este sentido, pues hay como que dos opciones, que la primera es como ponernos súper radicales y creer que justo eso que nosotros en específico consumimos es lo que todos deberían de consumir, todo es lo que deberían de pensar. Y pues no sé, creo que no es tan así. Y de ahí también se genera muchísima insatisfacción. Pero en el otro extremo está que estamos tan sumergidos en nuestra burbuja de consumo que dejamos de interesarnos en las personas, en las ideas que las personas tienen, en los sentimientos que la gente experimenta a nuestro alrededor, al punto en el que neta nos hacemos intolerantes a ideas, a percepciones que no son similares o parecidas a la nuestra y eso no sé, no siento que esté bien. No siento que sea sano, o sea, no siento que sea como que nos va a llevar a algo bueno, sino que solo alimenta como esta dinámica de segmentación y odio que de por sí ya está súper difícil de manejar. Porque justo siento que en la actualidad es como muy difícil encontrar un punto medio para interpretar la realidad sin tener como esta necesidad de calificar a la gente de tibia o de prejuiciar a la gente sin siquiera conocerlo, solo como por pequeños fragmentos que conocemos de ellos, de su vida y así.
Y pues les digo, o sea, siento que esto solo alimenta como una dinámica de odio que ya está de por sí súper marcada en nuestras interacciones sociales del día a día. Em, Siento que justo la sociedad ya funciona de esta manera, ya está súper segmentada. El hecho de que existan clases sociales, em, prejuicios, cosas que simplemente por la estética que tú tienes en tu persona, la gente te trata de manera diferente, que los entornos en los que tú frecuentas y la gente no piensa como todos, ya no perteneces a ese lugar. No sé, o sea, justo toda esta como fusión de sentimientos, de experiencias, es lo que me ha llevado a reflexionar en la importancia de, pues no sé, o sea, de justo cuestionar cómo interpretamos lo que interpretamos, ¿no? De buscar de alguna manera, si es que es posible, esa neutralidad en la interpretación y no como esta polarización hacia odio o una empatía hasta forzada, no sé, como un punto medio. Yo creo que eso sería como a lo que quiero aspirar haciendo este video, porque, porque neta considero que desde un punto medio es mucho más difícil que la información se tergiverse. Y realmente considero que es muy importante valorar la importancia de no tergiversar la información que recibimos día a día, porque estamos en un momento muy delicado en el que la información lo es todo. Y si empezamos como a entrar en esta dinámica polarizada, eh, no sé, o sea, siento que puede ser hasta autodestructivo, no solo destructivo, también autodestructivo, y eso no me gusta porque creo que la información actualmente puede adquirir dimensiones monstruosas, de mucho odio, de mucho dolor, de muchos sentimientos súper confusos, y, y se aleja muchísimo de la parte racional, ¿no? En la que todos, pues, no sé, como que hacemos un cuadro FODA antes de actuar. Y sé que no es lo más práctico de que hacer un cuadro FODA, pero sí lo considero mm, necesario. Eh, Necesario porque estamos en un contexto que no es casi nada empático, no se pone casi nadie en los zapatos de los demás, no intentamos entender al otro, estamos como tan ensimismados que nos cuesta muchísimo trabajo eh, ver las cosas sin este sesgo de clase social, de, de empatía, que no por solapar las injusticias que se han cometido, pero más como para entender cómo se articula bien la realidad, ¿no? Eh, es que justo neta, la comunicación se ha vuelto súper amorfa. Y en el mismo día puedes pasar de ver a Bad Bunny promocionando Calvin Klein en un video súper hot, con unas tomas súper estéticas, ese güey diciendo The vibe is infinite. Y luego en ese mismo día tienes tu dosis de memes de Facebook, de Instagram, que solamente le meten ruido, dudas, preguntas, diversión a este vómito de información que ya tenemos, y luego de la nada, súper random, pasamos a noticias desgarradoras como el más reciente bombardeo a Palestina, a Gaza, y también el hallazgo de las madres buscadoras en Jalisco con un buen de vacíos de información que está súper denso. Y es que justo esto es a lo que voy con la neutralidad, ¿no? Como que esa desorganización de la comunicación a partir del uso de redes sociales y de medios digitales sí ha sido muy buena en el sentido de que podemos acceder a la información con tan solo un clic, pero también al no ser nosotros los propietarios de esa información a la que accedemos,
nos vemos sumergidos como en una red de manipulación de la información, creo que muy densa, de la que no sé si todos somos conscientes. Y, y justo pues no está chido porque tú puedes enojarte y sentir un buen de cosas y luego resulta que pues que no era tan real como tú creías o que faltaban algunas piezas del rompecabezas y está como que denso, ¿no? Y justo empiezas a somatizar estos impulsos que te vienen del internet, de lo digital, y pones a tu cuerpo como a recibir muchísimos estímulos que se vuelve súper complicado saber qué es lo que sientes o por qué sientes lo que sientes y por qué pasa lo que pasa y es real o no es real lo que está pasando. Y no sé, o sea, justo esta neutralidad creo que nos permitiría un poco más entender esta nueva dimensión de lo real y lo no real, ¿no? Que digo nueva porque creo que genuinamente estamos experimentando el nacimiento de un nuevo tiempo, eh, no solo por que sea el 2025, sino porque han estado pasando un buen de cosas súper random, como lo que empezó a pasar en el Vaticano, de que no solo el Papa se enfermó, sino que estaba abriendo un buen de puertas del Vaticano, que tenía como cierta connotación simbólica. Tendríamos que profundizar más en eso, la neta yo no he profundizado tanto, pero lo que llegué a conocer de eso sí me tripeó un poco, porque era como una especie de ritual posmoderno, ¿saben? Eh, justo entiendo que hay personas que preferimos silenciar este ruido y continuar con nuestra vida como si no nos afectara o como si todo eso que nos afecta no existiera porque pues no podemos hacer nada al respecto. Es como esta especie de deshumanización capitalista que pues que es posible y lo más fácil de experimentar en la economía en la que vivimos, pero también estamos las otras personas, ¿no? A las que nos cuesta mucho trabajo procesar y razonar y llevar como un plano de entendimiento pleno toda esta info de un solo golpe. Y es como que pasas un buen de días en confusión, en tristeza, en sentimientos súper complejos que ni siquiera puedes gestionar tan fácil porque se convierten en sensaciones, pensamientos que te terminan abrumando. Y eso es neta, o sea, es como pasar de la rabia a la impotencia, al llanto, a la incredulidad, al enojo, a la depresión de saber que es difícil hacer algo para cambiar esta realidad y pues no sé, o sea, siento que este mundo que nos tocó habitar a veces es muy complicado gestionar todas las emociones que nos hace sentir y también cómo reaccionar o cómo habitar esta realidad no es algo sencillo, o sea, hay como que un buen de vertientes, tampoco es como que la solución sea súper simple de que, ah, sí, güey, esto se resuelve así, por eso estás tan mal porque no has hecho esto, o sea, no, realmente estamos en un tiempo complejo, refractario, caleidoscópico, como que tiene múltiples facetas que no tan fácilmente puedes como solucionar o entender o construir la imagen más amplia de eso que estás viviendo. Y tampoco siento que la solución sea como deshumanizarnos eh, y como este pensamiento de mientras a mí no me pase no es mi problema, porque eso me desilusiona, o sea, me desilusiona mucho como ver esta lucha entre eso no es mi problema porque a mí no me ha pasado junto con las veces en las que se reúnen esfuerzos colectivos y no llegan a ningún lugar porque el sistema mismo les pone tantas trabas que, pues que no se puede llegar a nada, ¿no? Y eso se siente súper feo, es como si realmente perdiéramos esa fuerza vital que nos hace una humanidad capaz de transformar nuestras realidades. Y pues eso no está chido porque justo
A veces también entra en juego como esta necesidad de trabajar, la necesidad de conseguir dinero para pagar nuestras cuentas, las cuentas que justo nos permiten sobrevivir y también entran factores súper determinantes como la familia, que hay mucha gente que no ha cortado como ese cordón umbilical que nos une a nuestras familias y pues mientras tú tengas como esa unión o ese apego a tu familia, no puedes tomarte la libertad de accionar porque tu accionar va a estar condicionado por esa relación ideológica incluso que mantienes con tu familia, ¿no? Y si tu familia de por sí funciona dentro de los estándares que están permeados por el sistema económico, pues se vuelve mucho más complicado eh, atacar de manera efectiva este sistema económico que nos hace súper difícil accionar y lograr resultados y tener una acción directa sobre su propio funcionamiento, ¿no? Eh, A veces creo que nos vemos en esta necesidad de cuidar nuestro sustento, no tanto por vocación o por convicción, sino más por la necesidad pues, de sobrevivir. Neta, al final de cuentas es eso, es supervivencia. Y es curioso porque este sentimiento no solo nos afecta a las clases menos privilegiadas, sino que afecta a todos. Todos experimentamos de alguna manera esta especie de vacío. Todos experimentamos esta especie de disatisfacción, de sentimiento de que todo podría ser mejor, de que nunca es suficiente, y creo que eso sí es una consecuencia muy capitalista, pero no sé, o sea, no sé si realmente es como parte de la cultura o es parte de nuestra naturaleza o lo que se denomina la naturaleza humana, que está impregnada de este impulso de cambio constante, de transformación, de indignación ante las situaciones que no nos parecen buenas o que nos parecen violentas y opresivas. Eh, Sería interesante, ¿no? Como entender de dónde surge este sentimiento. Pero, pues bueno, después de estas bellas disertaciones del fluir de la conciencia diletante y viva que el día de hoy externa su dulce melodía, solo pienso que lo vital es defender la vida en cualquiera de sus manifestaciones, en sus formas más rebeldes, en sus formas más sutiles. Justo todos esos impulsos de accionar, de vivir, de experimentar la vida por sí misma, con sus matices, con sus dolores y sus triunfos, nos permiten entender y experimentar y ser parte de la gracia que toca las fibras sensibles de nosotros, ¿no? Em, que nos sirven de impulso para crear y no solo crear artísticamente, sino crear condiciones de vida diferentes, crear recuerdos con la gente que queremos, crear experiencias no capitalizables, crear la vida que nos hace sentir un poco mejor, no solo para nosotros, para las futuras generaciones, para la gente que nos rodea, para los entornos en los que vivimos, y pues eso está chido, ¿no? Por cierto, el panqué me quedó bueno, pero creo que debo seguir practicando mi receta. Adiós.